La paz de Dios es con cada uno de ustedes. De verdad que para mí es una honra poder llegar a ustedes que me están viendo y escuchando con esta palabra poderosa que sé que va a ser de bendición para todos ustedes. Primero los Corintios capítulo 4, versículo 20, la palabra de Dios dice así, importante: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto es interesante. Pablo dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando nosotros analizamos el contexto del tiempo actual en que vivimos, las informaciones con respecto a esta pandemia que tiene sorprendido al mundo, que tiene atemorizado al planeta, tenemos presidentes, famosos, intelectuales, artistas, científicos, policías, gobernadores, alcaldes, padres de familia, pastores preocupados por la situación mundial. Vimos en Italia las altas cifras de muertes, lo que ocurrió en China, lo que ocurrió recientemente en España, en Ecuador y en los países latinoamericanos, que los brotes y la prevención ha sido alarmante. Personas que antes no pensábamos verlas infectadas, están infectadas. Esto no respeta ricos, pobres, blancos, gente de color, niños, adultos, aunque los niños casualmente, no casualmente, la providencia de Dios ha permitido que las estadísticas de niños sean muy bajas, pero sí está alarmada el mundo, alarmado el planeta con esta situación. Ahora la pregunta que hacemos, ¿qué hacer como iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia en estas circunstancias? Por eso yo quiero hablarles del reino. ¿Qué es el reino de Dios en esta situación de cuarentena? Porque miles de cristianos, como ahora no tenemos los templos, los locales para reunirnos, y está ocurriendo cosas como ahora en Venezuela, que hubo una familia, una iglesia que se reunió y todos fueron presos. Los llevaron arrestados porque los consiguieron sin tapabocas, sin medidas preventivas. Y mucha gente dice una persecución. Ok, pero la situación es que ¿qué hace la iglesia en este momento? Conocemos que la imprudencia no agrada a Dios, pero la iglesia es un estado en el reino. La iglesia es una circunstancia en el reino. La iglesia es un diseño en el reino. La iglesia de Cristo es la embajada del reino en la tierra. Y nosotros tenemos un papel importantísimo en esta situación de cuarentena. Y de eso quiero hablarles. ¿Qué hacer? Número uno, el reino de Dios no es solamente palabras. El reino de Dios no es solamente muchos gritos, mucha publicidad. El reino de Dios es demostración de carácter. Por eso dice Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, el carácter del reino, el carácter de la realeza debe brillar en esta pandemia, debe brillar en esta situación de cuarentena, porque no podemos escondernos. Hay personas que tienen que tomar medidas preventivas, eso es cierto, pero nosotros los ministros, nosotros el liderazgo de la realeza, porque representamos el reino, nosotros somos embajadores de ese reino, porque somos peregrinos y extranjeros en este planeta. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Estamos reflejando el amor de Dios, el carácter del reino, el carácter de Cristo? ¿Hay amor en nosotros? Usted me responderá, ¿y con qué dinero lo hacemos? Oh, pero quizás usted no pueda tener dinero, pero puede orar. Usted no tenga el dinero, pero puede hospedar. Usted no tiene el dinero, pero vamos a fabricar entonces tapabocas. Vamos a colaborar con pequeñas cosas para contribuir en el reino. Y la iglesia, los que somos llamados, este es el tiempo de los profetas. ¿Dónde están los profetas de Dios? ¿Dónde están los llamados apóstoles del Señor? ¿Dónde están los pastores, los maestros, los evangelistas en esta cuarentena? Estamos todos encerrados. ¿Y quién hace el trabajo del reino afuera? ¿Quién se arriesga? Número 2, el reino de Dios no solamente es carácter y amor, sino el reino de Dios es power, es poder. Por eso dice Pablo en los Corintios, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El pentapoder que aparece en Efesios capítulo 1, versículo 19. Ese pentapoder manifestado
en palabras como la palabra fuerza y hus, la palabra dinamis, poder, energía, la palabra energía, donde aparece la palabra específicamente poderosa, la palabra kratos, que es poder de reino, poder de gobierno, y esa palabra megetos, la palabra megetos, que es grandeza, poder grande, ishus, fuerza motora, energía, fuerza que habilita lo imposible, dinamis, poder que no se detiene. Y ese poder, ese fue el que levantó a Cristo entre los muertos, opera en nosotros, y es tiempo que entonces el reino de Dios se haga parte de esta cultura, parte del mundo, pero la iglesia encerrada o los ministros encerrados, los líderes asustados con trastornos depresivos, con trastornos de pánico, trastornos de ansiedad. Yo tengo pacientes que son ministros y los ayudamos, pero lo que hay es un miedo a morirse, porque todo lo terribilizamos. Es decir, terribilizamos los problemas, y esta crisis nos está ahogando porque no hemos percatado que el reino, el poder de Dios que está en nosotros debe fluir, debe manifestarse ese reino tangible, ayudar al pobre, al menesteroso, arriesgarnos, salir a la calle, abrazar a las personas. Déjenme decirle que la historia de la reforma tiene un precedente a cuarentenas y a pandemias. Le hablo de Martín Lutero. Ese grande enfrentó la pandemia, la peste negra, y enfrentaron los reformadores la peste negra, la peste bubónica. ¿Y qué hizo Lutero? Se encerró, no salió nunca más, jamás habló, buscó la forma de hablar, no escribió más nunca. No, él y su esposa utilizaron sus recursos para habilitar y ayudar a contaminados con una pandemia que casi acaba con el 50% de Europa en ese momento. Y el coronavirus no tiene ese impacto mundial, pero en el tiempo de Lutero lo tuvo. En el siglo XVI esto azotó a Europa, y cuando llegó a Wittenberg en Alemania, Lutero se atrevió a exhibir el poder de Dios, porque el poder de Dios no es para exhibirlo como un trofeo. Nosotros no somos bufones del altar. Dios no nos ha llamado a nosotros a exhibir poderes, porque cómo nos gusta exhibir el poder de Dios. Como ahora Dios no se manifiesta en muchos ministerios, entonces el reino de Dios deben ellos fabricarlo. Y entonces tú ves que ahora la gente, como no se mueve nada en ese ministerio, tienen que usar luces, tienen que usar humo, tienen que usar coreografías extremas y cierto tipo de parafernalia para que el reino se haga presente, ¿no? Porque no tienen reino. Entonces es el tiempo de que el poder de Dios en esta cuarentena se haga carne de nuestra carne y demostremos el poder con hechos y no con simples palabras. Este es el tiempo, señores. Esta es una oportunidad histórica que Dios nos está dando. ¿Y qué le pasó a Lutero? ¿Se murió? No. ¿Y qué le pasó? Ahora, hay uno que se enfermó, que fue Zwinglio. Pero Zwinglio escribió sus poemas, los himnos más bellos los escribió enfermo y no se murió de la peste bubónica. Entonces, los grandes hombres de Dios enfrentaron situaciones peores. Ahora, esta cuarentena nos tiene así con el virus, pero es que hay países que han pasado por tsunamis, maremotos, terremotos, guerras civiles. El caso de Venezuela. Los venezolanos tenemos la preparación psicológica para enfrentar hambre, para enfrentar grandes filas, colas de personas, durar 3 días por echar gasolina y andar a pie kilómetros. Tengo paisanos venezolanos que se fueron para Ecuador a pie, para Perú y casi a pie, pasaron por Colombia caminando y se regresan caminando muchas veces. Gente que ha muerto cruzando carretera. Es decir, el venezolano ha sido humillado por Dios de alguna manera. Dios ha permitido esto, pero de alguna forma nos ayuda para bien. Pero esto es tiempo, y en algunos países que nunca esperaron que esto iba a pasar, está pasando. No digo que no nos afecte en Venezuela, nos afecta, hay mucha escasez, hay problemas en Venezuela, gente que se nos muere, no por la pandemia, muertos por otro tipo de cosas.
por la carencia de medicinas, la carencia de atención médica, por ese problema socioeconómico que tenemos en Venezuela. Pero yo no estoy politizando el mensaje, solo quiero decirle que esta es la hora de nosotros, es la hora de la iglesia latinoamericana, es la hora de la iglesia en Colombia, es la hora de la iglesia en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Chile, Puerto Rico, Estados Unidos. El mundo entero necesita el poder del reino manifestado por la iglesia. Número 3, aparte de que el reino es amor, el reino es poder. Número 3, el reino es orden, es gobierno. Y este es el tiempo del orden de Dios. Dios está permitiendo esta situación para destrozar nuestros imperios, para probar quiénes somos y quiénes no somos. Esta situación nos está Dios permitiendo para probar el que cae, el que se va a levantar, el que Dios ha puesto en equilibrio. Dios va a disciplinar a su pueblo. Esta situación, y no solamente esta, lo que se oye en el planeta, las guerras que se oyen, los dimes y diretes entre Rusia, China y Estados Unidos, los conflictos tribales que todavía hay en África, el conflicto árabe-israelí en la Tierra Santa, en el Medio Oriente, las noticias internacionales de muertes de presidentes, como acaba de ocurrir la noticia de la aparente muerte del líder de Corea del Norte. Y estas opiniones van y vienen con respecto a quién originó la pandemia en el planeta. ¿Quién lo originó? Pero en vez de estar investigando nosotros, ¿quién originó esto? ¿Qué nos interesa tanto saber eso? Aquí lo importante es que el reino, la iglesia, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, tengamos orden. Y el orden es volver a la Biblia. El orden es volver a la palabra. Tanta filosofía, tanto estereotipos humanistas. Esto Dios lo quiere destrozar. Dios nos está llamando la atención. ¿Quiénes somos los culpables de tanto desastre en el planeta? ¿Quiénes somos los culpables de la destrucción de la capa del ozono? ¿Quién es culpable de la contaminación de los océanos, de los ríos, de los mares, de la tierra, la extinción de animales, la destrucción de la capa del ozono, como he dicho, la desaparición del ecosistema natural, la contaminación de nuestros corazones? Cada día más hay más ruido en el planeta, músicas diabólicas, músicas de antivalores, letras que destruyen el potencial juvenil. ¿Quiénes somos los culpables de tantos divorcios, niños de la calle, prostitución, homosexualismo, delincuencia en las casas, la destrucción que hay de valores? ¿Dios es culpable? No. El peor virus no es el coronavirus. El peor virus es el pecado. Dios quiere orden. El reino de Dios es orden. Es volver al diseño. Es volver al modelo de Dios. A usted que me está escuchando, pastor, ministro de Dios, apóstol, ministro de Jesucristo, líder que me oyes, hermano querido, es el tiempo de volver al libro de los Hechos. Es tiempo de volver a las casas, porque esta pandemia nos ha demostrado que los sistemas nuestros de superestructuras se ven debilitados por esta simple pandemia y muchos no saben qué hacer. Tengo testimonio de cientos de personas que no hayan donde congregar porque no concebían la iglesia sin 4 paredes. Es decir, la iglesia para ellos eran 4 paredes. Se les acostumbró la idea de ir a la iglesia, no ir al lugar, al sitio de reunión, sino ir a la iglesia. Esto nos ha demostrado que la iglesia somos nosotros. Y esto nos va a permitir reorganizarnos en el mundo. Van a quebrar ministerios que no se renueven. Se quedarán viendo de lejos la tierra los que no entren a la visión. El reino de Dios se publicó en las casas primero. No estoy diciendo que cerremos los templos. No estoy diciendo que no lo vamos a usar más o la tecnología, sino que el reino no es algo simplemente tecnológico, virtual. El reino es potencia, power, carácter, amor, demostración sobrenatural de lo que Dios quiere hacer. Dios está destrozando nuestros paradigmas.
Dios está destrozando nuestras estructuras oligopólicas y nuestros monopolios ministeriales. Dios va a levantar ministerios frescos. Este avivamiento que está cayendo en el planeta va a venir de las casas, de congregaciones pequeñas. Dios va a levantar jóvenes, porque los jóvenes verán visiones. Dios va a levantar ministerios poderosos en esta última sociedad, en esta última época, porque esto va a apretar aún más. Vienen cosas peores al planeta, vienen cosas peores que lo que hemos vivido, pero Dios está preparándonos para un ejército de vanguardia, esta última iglesia, el último remanente, porque Cristo está a las puertas. El Señor está por venir a buscar un pueblo, pero está preparando una estructura, está organizando la iglesia, está santificando la iglesia. Entonces veamos la parte positiva, la parte profética de esto. No nos quejemos tanto, no murmuremos tanto. Ánimo, esto va a pasar. Esta es la palabra que traigo para ustedes. Esto va a pasar transitoriamente, pero vendrán cosas peores luego. Aprovechen la oportunidad que pueda venir. Organicen su familia, organicen su ministerio, organicen su vida espiritual. Renunciemos al pecado. Dios quiere humillación. El reino de Dios se hace fuerte y sufre violencia y lo arrebatan los valientes. Es el tiempo de salir de nuestras estructuras, bajarnos del trono y humillarnos ante Dios. Reciban todos esta palabra. Que el Dios de la gloria siga saturando tu vida. Shalom es paz. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias por escucharme. Les habla Leobaldo Barradas. Es una bendición para todos los que escuchen y a los que vean este mensaje. Bendiciones.